Muchísimas gracias a la Dirección General de Consumo del Gobierno de Aragón y a la Fundación Genes y Gentes, a Paula, por esta invitación a estar en Zaragoza, que siempre es un placer venir aquí, y más ahora porque me permite, aparte de hablarles a ustedes, pues dar un abrazo a los amigos, que espero que luego podamos estar un ratito. Bueno, el objetivo de la charla es fundamentalmente darles unas claves sobre qué podemos hacer para mantener nuestro cerebro en la mejor forma posible y de esta manera dotarle de armas para combatir los embates del Alzheimer, en caso de que al Alzheimer pues, se le ocurra asentar en nuestro cerebro. Y este es un poco el principal mensaje, y este mensaje se acompaña de otro más importante, y es que podemos hacer mucho más de lo que pensamos para combatir, para prevenir el Alzheimer. Les diré un dato: hasta el 30% de los casos de enfermedad de Alzheimer se deben o tienen alguna relación directa con nuestro estilo de vida. Por lo tanto, si somos capaces de llevar un estilo de vida lo más sano posible, lo más saludable posible para nuestro cerebro, esta será la mejor arma para luchar contra el Alzheimer. Bien, tres apuntes sobre el cerebro. Nuestro cerebro, ese maravilloso kilo 300 de grasa prácticamente que tenemos dentro del cráneo, es un órgano maravilloso, probablemente el órgano más complejo que hay, más complejo que el universo, sin ninguna duda, cuya función más importante es la de procesar estímulos externos, esos estímulos que nos llegan por la vista, el oído, el tacto, el olfato, se procesan en el cerebro y el cerebro genera conductas, actividad mental. Eso es lo que produce nuestro cerebro. Nos hace actuar de una manera determinada, reaccionar, y nos hace pensar, generar alguna conducta cuyo objetivo fundamental es garantizar nuestra supervivencia y la transmisión de nuestros genes a la descendencia. Ese es el objetivo fundamental del cerebro. Cuando uno piensa que el objetivo del cerebro es generar obras de arte preciosas, vivir enamorado, odiar, etcétera, etcétera, pues no. El objetivo final es este: conseguir nuestra supervivencia y reproducción. Lo que ocurre es que en este camino el cerebro genera, a diferencia, porque esto sería muy parecido a lo que sucede en todos los animales, pero a diferencia de lo que sucede en todo el reino animal, nuestro cerebro tiene la capacidad de generar cultura. Y esta cultura, que tiene todas las manifestaciones que se les puedan ocurrir, impacta también en nuestro cerebro y lo modifica, lo cambia. Y lo va cambiando de una manera permanente, de una manera continua. Luego les daré un dato respecto a esto. Y además, nuestro cerebro, que se forma de la combinación de los genes que recibimos de nuestros padres y también la influencia del ambiente en el que crecemos y en el que nos desarrollamos, esto es lo que conforma nuestro cerebro. No sé si hay. Esto es lo que conforma nuestro cerebro, pero la cultura puede modificar también la información que tenemos en nuestros genes. Es decir, nuestro genoma, nuestros genes no es algo inamovible. Eso que se dice, bueno, has nacido con esos genes o has nacido con ese cerebro y así vas a ser toda tu vida, eso no es cierto. Eso no es cierto. Nuestro genoma se puede modificar y hay una nueva especialidad que es la epigenética, que cada vez da más pruebas de esto. Les voy a explicar cómo influye nuestro genoma. Por ejemplo, una persona que come determinados vegetales, coles, etcétera, etcétera, aumenta, o estimula o aumenta la producción de unos genes que a su vez inhiben la función de los genes que tienen que ver con la producción de cáncer de colon. Es decir, un alimento acaba influyendo en los genes que producen cáncer de colon. Pues lo mismo se puede decir para la función cerebral y para otras muchas cosas. Decía Cajal, precisamente por esto que les estoy contando, que cada uno es escultor de su propio cerebro, en función de cómo vivamos, en función de qué comamos, en función de qué tipo de vida llevemos, nuestro cerebro será de una u otra manera. Nuestro cerebro se diferencia del de los animales fundamentalmente por dos cosas. Uno, porque tenemos lo que se llama la corteza prefrontal, que es lo que está justo detrás y encima de los ojos. Tenemos
un tamaño muchísimo más grande que la de cualquiera de los animales, ocupa el 30% prácticamente de todo el cerebro en los seres humanos, 17% en chimpancés, que pueden ser los que más se pueden parecer a nosotros, y luego va bajando hasta el 3,5% en gatos. Pero no solo es el tamaño de esta parte, sino que también es que el mapa de conexiones que hay entre todas las neuronas, piensen que nuestro cerebro está compuesto por 86.000 millones de neuronas y cada una establece 10.000 conexiones como media. Estamos hablando de una entidad enormemente compleja y la conectividad, cómo se conectan esas neuronas, en el ser humano es muchísimo más complicado que en otros muchos animales. Por ejemplo, nosotros no tenemos el cerebro más grande, no tenemos el cerebro con más neuronas. Un elefante tiene un cerebro más grande que nosotros y con más neuronas. Pero las conexiones sí que son muchísimo más complicadas en el cerebro de un humano que en el de un elefante o el de una ballena. Y les decía al principio que nuestro cerebro es cambiante, está cambiando permanentemente. Cada segundo se crean 1 millón de nuevas conexiones. Es decir, el cerebro que traían al entrar va a ser diferente que al cerebro que lleven al salir. Yo espero que sea mejor después de oír estas charlas, pero va a ser diferente, esto se lo aseguro. Es porque nuestro cerebro cambia, es absolutamente dinámico. Bien, y dicho estas pinceladas sobre cómo funciona el cerebro, sí que me gustaría presentarles otro reto, entre comillas, que es el reto de la población humana. Las previsiones más optimistas nos decían que en el 2100 íbamos a ser 9.000 millones de personas en el planeta, 9.000 millones. Pero estas previsiones se hacían teniendo en cuenta una estimación, y es que se pensaba que las mujeres en África iban a tener una media de 2,1 niños por mujer a lo largo de su vida, y se iban a acercar un poco a lo que sucede en el mundo, a lo que sucedía en el mundo occidental, porque ahora ya no sucede, ahora estamos en una media muchísimo más baja, y esto plantea una serie de problemas de reemplazo generacional, fuerza laboral, etcétera, etcétera. Pero no está sucediendo esto. Y el índice de natalidad en África está en torno al 4,7 hijos por mujer a lo largo de la vida, 4,7 en lugar de 2,1, y países como Angola que pueden llegar a ser 6 por mujer. Esto hace que en realidad en el 2100 vayamos a ser 11.000 millones de personas en el mundo. 11.000 millones. Esto plantea una serie de retos. Uno de ellos es el de los cambios en las escalas de población, porque evidentemente, afortunadamente, vamos a vivir todos más, y este vivir más se va a trasladar a países en vías de desarrollo, como pueden ser China, como pueden ser India, países superpoblados. Y esto va a hacer que las pirámides poblacionales cambien, y que en el 2050, por ejemplo, pues el 30% de la población se haya mayor de 65 años, y el 22% menos sea menor de 15 años. Es decir, se van a invertir las pirámides poblacionales. Esto para mucha gente lo ven como un problema, es decir, cada vez vamos a estar más personas mayores y va a haber menos personas menores, y se ve como un problema, pero en realidad a mí me gustaría verlo como una oportunidad. De hecho, ven que todas estas personas tienen una cosa en común: Dalai Lama, Vicente Ferrer, Rita Levi Montalcini, neuróloga premio Nobel por descubrir los factores tróficos, a los 101 años todavía estaba dando charlas por ahí, murió a los 102, Severo Ochoa, Einstein, Mandela, la Madre Teresa de Calcuta, Gandhi o Martin Luther King, todos tienen en común dos cosas. Una, la sabiduría. Todos se pueden considerar sabios, el concepto que todos tenemos de una persona sabia. Y la segunda es la edad. Todas son personas de edad. Y sabiduría y edad son, iba a decir casi sinónimos, son paralelos por lo menos. Es raro ver a una persona joven que sea sabia. Puede tener mucho conocimiento, pero la sabiduría no es conocimiento, la sabiduría es algo diferente. Y la sabiduría se da en personas mayores, se da con el envejecimiento. Y tenemos que aprovechar esa oportunidad, y esto tiene que ver otra vez con el cerebro, porque el cerebro tiene dos propiedades importantísimas que hacen que la capacidad de aprender no se pierda nunca. Y gracias a estas dos propiedades, una que es la plasticidad y otra la neurogénesis, siempre podemos aprender cosas. Sabemos que los niños son como esponjas y aprenden casi sin querer, que a medida que van pasando los años nos cuesta más aprender,
pero nos cuesta más aprender algunas cosas, otras las aprendemos mucho más fácil, utilizamos el cerebro de manera diferente. Y esto es así por estas dos propiedades, la plasticidad y la neurogénesis. ¿Qué es la plasticidad? Miren, les voy a poner un ejemplo porque es muy gráfico lo que se ve aquí. Si se fijan aquí, en esta parte de abajo, esto que les señalo con el puntero, esto se llama el cerebelo. Es una estructura que está por fuera del cerebro y que se encarga de coordinar el movimiento. Es la que cuando uno bebe en exceso se intoxica y hace que uno ande inestable, hable mal, etc. Esto es el cerebelo. Si se fijan en esta resonancia de arriba, ahí hay un hueco, ahí no hay cerebelo. Esta es la resonancia de una niña, ya adulta en este caso, que nació sin cerebelo y no tenía ningún síntoma de estos. ¿Por qué? Porque el resto del cerebro asumió las funciones de esa persona que había nacido sin cerebelo. Y esto se llama plasticidad. Nuestro cerebro es capaz de adaptarse. Hay personas que pueden tener un ictus, que en un momento determinado quedan sin fuerza en un lado y que con el paso de los días van recuperando esa fuerza. Esto es la plasticidad. Las neuronas que están alrededor asumen nuevas funciones. Y la segunda es la neurogénesis, que este es el único error que cometió Cajal. Si uno lee ahora un libro de Cajal, de 1906, todavía es vigente. Dice, joder, pues esto es verdad, es así, es como dice Cajal. Excepto una cosa, Cajal decía que las neuronas que se morían no podían ser reemplazadas. Y hoy sabemos que esto no es así, que las neuronas sí pueden ser reemplazadas porque el cerebro tiene capacidad de generar nuevas neuronas. Y esta capacidad de generar nuevas neuronas puede ser modulada también por diferentes elementos de nuestro estilo de vida. Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cuál es ese estilo de vida idóneo para mantener el cerebro en forma? Pues son estos mandamientos que al final se encierran en dos. Serían el control de enfermedades y tóxicos. No vamos a abundar en esto porque es lógico, controlar la tensión arterial, el colesterol, la diabetes, la salud cardíaca. ¿Por qué? Porque si uno controla todo eso está evitando el que ocurran infartos en su cerebro. Y el tener el cerebro libre de infartos es el primer paso para resistir mejor cualquier enfermedad que uno pueda tener. Segundo punto sería la actividad social, reducción del estrés, ejercicio físico, dieta mediterránea, sueño reparador, actividad intelectual. Y esto se resume en dos, ser curioso y optimista. Entonces les voy a contar un poquito las evidencias que hay de cada cosa de estas. Nuestro cerebro es un cerebro social. El yo soy yo y mis circunstancias de Ortega y Gasset es bien cierto. Es decir, nuestro cerebro se desarrolla gracias a la interacción que tenemos con otros cerebros. Si no, lo que haríamos sería empobrecer nuestro cerebro. Entonces, nuestro cerebro está aquí para relacionarse con los demás y es una manera de favorecer el aprendizaje y la empatía. Fíjense en estas dos neuronas. Esta es una neurona de una rata. Ven que cuando se aumenta esta parte de aquí, que estaría aquí, ven que hay una serie de abultamientos. Estos abultamientos son los botones sinápticos. Y estos abultamientos son los que van apareciendo cuando uno aprende cosas nuevas, son el mecanismo íntimo de las neuronas para el aprendizaje y para la memoria, para la formación de recuerdos y demás. Ven que entre estos botones que hay aquí y de esta otra neurona hay una diferencia tremenda, que hay muchos más. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos neuronas? Pues que esta neurona corresponde a una rata, al cerebro de una rata que se había criado en un ambiente, pues en una jaulica, donde estaba dando vueltas y punto, y tenía la jaula, oscuridad y punto, de vez en cuando le daban de comer y se acabó. Y esta otra vivía en una jaula, pues que era casi como una discoteca, con música, con colores, con luces, etcétera, etcétera. Estaba muchísimo más estimulada. Esa mayor estimulación sensorial es el equivalente a la estimulación social, a la interrelación con personas y a la interrelación con el ambiente. Por lo tanto, ya ven que la interrelación social pues, favorece la formación y el crecimiento de estos botones sinápticos. Segundo punto es el estrés, evitar el estrés, la enfermedad de la modernidad. Todos vamos corriendo de un lado para otro. Hay dos tipos de estrés, uno agudo y otro crónico. El estrés agudo es positivo. El estrés agudo es el que, si ahora gritamos ¡fuego!, que hay fuego en la sala, salimos todos corriendo y salva nuestras vidas. Ese es el estrés agudo. Se pone en marcha una reacción del organismo, se segregan una serie de sustancias, el corazón va más rápido y esto nos salva la vida. El problema es que de repente ahora echáramos todos a correr sin que hubiese una amenaza.
Y que eso lo hiciéramos además de manera permanente todo el santo día, pues mantener ahí con esos niveles de adrenalina disparados, eso es el estrés crónico y eso ejerce un efecto muy negativo sobre la salud cerebral. Se sabe desde hace tiempo que el estrés crónico altera el sueño, favorece los ictus, es la puerta de la depresión, disminuye la formación de nuevas neuronas y destruye neuronas del hipocampo. Y el hipocampo es la estructura más importante que tenemos en el cerebro para la memoria y para el aprendizaje. Fíjense, el hipocampo está en esta parte de aquí, en el lóbulo temporal. Este lado del cerebro corresponde al de una persona sin ninguna enfermedad y este lado del cerebro corresponde al de una persona con Alzheimer. Ya ven que el volumen de su hipocampo está muy reducido, muy reducido. Por lo tanto, el estrés crónico puede acabar actuando sobre la zona del cerebro que es más importante para la memoria. El ejercicio. El ejercicio físico probablemente sea el elemento del estilo de vida que por sí mismo juega un papel más importante en el mantenimiento de la salud cerebral y en alejar el Alzheimer. Hay un dato de un estudio que dice que si toda la humanidad decidiera ahora hacer un 25% más de actividad mental, el número de casos de Alzheimer el año que viene se reduciría en 1 millón, simplemente aumentando el ejercicio en un 25%. Hay muchas evidencias de que el ejercicio pues, favorece la liberación, la producción de nuevas neuronas, hace que el hipocampo sea más grande, esto se ha demostrado en ratas, y también en seres humanos se ha visto que personas que tienen lo que se llama un deterioro cognitivo leve, que son problemas de memoria, pero que no les impide hacer una vida normal, que en algunos casos son la antesala del Alzheimer, en algunos casos, las personas con ese problema que hacen ejercicio físico no desarrollan Alzheimer a medida que pasa el tiempo. Sin embargo, si no hacen ejercicio físico, desarrollan Alzheimer al cabo de poco tiempo. Es decir, que hay datos en seres humanos sobre las bondades del ejercicio en la salud cerebral. El sueño. Es importante que el sueño sea reparador. Durante el sueño parece que no pasa nada en el cerebro, pero eso es una fiesta, lo que hay ahí dentro mientras estamos dormidos. El cerebro está súper activo, pero sobre todo tiene una serie de funciones que son los siguientes. Limpia los desechos que se han producido durante el día. Enfría el cerebro. Eso que les dicen sus hijos o sus nietos, joder, ya no voy a estudiar más, que se me calienta el cerebro, es verdad. El cerebro se calienta y hay que enfriarlo de vez en cuando. Y luego actúa sobre la memoria. Sirve para consolidar nuevos recuerdos, para aprender. Elimina también recuerdos, que ojo, que olvidar es muy bueno. Tenemos que olvidar ciertas cosas. Y fomenta la creatividad, la atención y la cognición. Se dice que el no dormir nos hace enfermos, obesos, tristes y desmemoriados. Y es verdad. Y hay muchas evidencias de que esto es así. Altera nuestro sistema inmune. Hay un dato reciente que llama la atención. Los investigadores cogieron a 2 grupos de ratones, y a unos les permitían dormir con normalidad y a otros los tuvieron sin dormir durante 5 días. Pues cuando fueron a estudiar el cerebro de los que habían estado sin dormir 5 días, vieron que tenían un aumento de un tipo especial de células del cerebro que se llaman la microglía, que son células que median la inflamación. Es decir, el cerebro estaba inflamado y esa microglía había devorado un montón de sinapsis. Se había casi canibalizado ese cerebro. Por lo tanto, es muy importante dormir, y que el sueño sea reparador. La alimentación, bueno, que es quizá lo más central del día de hoy. La alimentación es clave en el proceso de envejecimiento. Todos sabemos que es muy importante y que además el cerebro juega un papel vital, porque concretamente este núcleo de aquí que se llama el hipotálamo es el que controla toda la función del sistema digestivo y es el que recibe todos los estímulos desde el tubo digestivo y que al final nos hace comer o no comer o sentirnos saciados. Esto es por influencia de este núcleo de aquí que es el hipotálamo. Para vivir el cerebro necesita oxígeno y glucosa. Son las 2 cosas que necesita. Y hay muchísimas evidencias de que determinados patrones dietéticos actúan o influyen en la salud cerebral. Por ejemplo, este es un dato sobre la restricción calórica. O sea, el comer dietas muy pobres en calorías, muy pobres. Pues se ve que los animales, en este caso eran monos, que tenían
un modelo de enfermedad de Parkinson, se veía que los monos con este modelo, si se sometían a una dieta de restricción calórica, tenían en su cerebro niveles más altos de un factor trófico que es alimento para las neuronas, para entendernos. Es decir, la restricción calórica también se dice, y hay muchas evidencias, de que prolonga la vida de ratones, de monos. Los monos ya se parecen más a nosotros, y ahora hay un gran estudio en humanos, y veremos lo que sucede. Si realmente los humanos sometidos a dietas de restricción calórica viven más que los que comen un poco de todo. Bueno, la verdad es que las dietas son terroríficas, las de restricción calórica, porque son muy pocas calorías y son duras de llevar. Pero bueno, veremos un poco los resultados de todo eso. También desde hace mucho tiempo se sabe que, o hay muchas evidencias en estudios epidemiológicos que dicen que el consumo habitual de flavonoides disminuye el riesgo de Parkinson, y el titular de aquel artículo era "Una manzana al día para prevenir la enfermedad de Parkinson", porque son muy ricos en flavonoides todas las frutas y verduras, ¿no? Y luego tenemos el origen de la paradoja francesa. Los franceses comían dietas ricas en ácidos grasos, sufrían menos infartos, y se decía que era porque bebían un vaso de vino al día. Bueno, esos estudios fueron patrocinados por la denominación de origen Burdeos, y no, es verdad, ahí están bastante cuestionados. Y hoy en día lo del vaso de vino al día se empieza hasta a cuestionar que sea sano. Pero lo que es evidente es que la mejor de todas las dietas es la dieta mediterránea. La dieta mediterránea es patrimonio de la humanidad y es por algo. Y la dieta mediterránea consiste en algo que tenemos muy a mano: aceite de oliva virgen, pescado porque es muy rico en omega 3, frutas, verduras y hortalizas, legumbres, y aquí ponía el vino tinto por el resveratrol, pero me parece que lo voy a quitar para la siguiente. Y luego serían carnes blancas y de vez en cuando una carne roja. ¿Qué evidencias hay de esto? Pues para mí es una gozada presentar este estudio, porque es un estudio que se ha hecho en 8 hospitales de España, es el estudio Predimed, se publicó en el New England, es uno de los mejores estudios que se ha hecho nunca. Miren, estos del estudio Predimed cogieron a una población de 7.500 personas, y eran 7.500 personas que además tenían factores de riesgo para tener infartos, bien de miocardio, bien de cerebro, eran hipertensos, diabéticos, fumadores, etc. Entonces, de las 7.500, 2.500 siguieron una dieta normal, una dieta sana pero normal, y 2.500 siguieron una dieta mediterránea suplementada con nueces, y 2.500 una dieta mediterránea suplementada con aceite de oliva virgen. Y lo que vieron al cabo de 5 años es que quienes seguían la dieta mediterránea suplementada con cualquiera de las dos cosas tenían un 30% menos de riesgo, o habían sufrido un 30% menos de infartos de miocardio o ictus. 30%, que es un número realmente abrumador. Es para decir, pues, ¿dónde hay que apuntarse para seguir esa dieta, ¿no? Pues esta es la evidencia más palpable. Y además, la dieta mediterránea, como sucede con el ejercicio, cuando personas que tienen lo que se llama el deterioro cognitivo leve siguen la dieta mediterránea, el porcentaje de una proteína que hay en el cerebro de las personas con Alzheimer, que se llama el amiloide, que es el enemigo público número 1, se normaliza. Y esto se ve en estudios que se han hecho en líquido cefalorraquídeo. Es decir, que la dieta mediterránea impacta directamente sobre una molécula y probablemente sobre un gen que está aumentando la producción del amiloide, que es lo que les decía antes de la epigenética. Es decir, hay cambios dietéticos que actúan directamente sobre genes. Por lo tanto, la dieta mediterránea disminuye el riesgo de padecer Alzheimer y Parkinson, enfermedades cardiovasculares, disminuye el riesgo de obesidad además, y de esta manera mejora la salud cerebral. Cuidado, atención especial a la diabetes. Hay que mantener y controlar muy bien la diabetes. Hay quien llama al Alzheimer diabetes del cerebro, porque van casi en paralelo los porcentajes. Y esto es porque el azúcar, las dietas ricas en azúcar y ricas en grasas acaban actuando sobre diferentes moléculas que facilitan el depósito de esa proteína que les decía yo del amiloide, ¿no? Entonces hay que controlar muy bien la diabetes. Como conclusión de esta parte de alimentación y cerebro diremos que no hay ningún alimento milagroso de modo aislado, que lo importante es el patrón dietético que uno lleve. Y el más beneficioso es el prudente o el mediterráneo, y que los enemigos a batir son la sal, el azúcar y las grasas trans. Las grasas trans son las que están sobre todo en todos muchos alimentos procesados, bollería, carnes procesadas, etcétera, etcétera. Sal, azúcar, grasas trans, esos son los 3 enemigos a batir.
Y las palabras clave son pues, comer sano, variado y luego equilibrado y con moderación. Esto es lo más importante. El equilibrio y la moderación es clave para todo. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que tampoco tiene sentido el que si un día hay, no sé, pues judías blancas y luego ternasco, pues judías blancas y ternasco un día no pasa nada. Ahora, todos los días lo mismo, pues empezaríamos a tener un problema. ¿De acuerdo? Es decir, ¿qué es el patrón? Es lo que habitualmente uno come. Si se salta esto alguna vez, no es mayor problema. Digo para no estar sufriendo, porque hay gente que se pasa toda la vida estresado, que no llega a los sitios, va a hacer deporte también, va al gimnasio corriendo, porque es que no llego, porque luego tengo que ir a otro sitio, está estresado haciendo deporte, y luego va a cenar y encima dice, joder, es que no voy a comer esto. Joder, chico, calma, calma. Eso siempre dice Valentín Fuster, ¿eh? Ante la duda, deja un poquito en el plato y ya está, solucionado el tema. Pues es eso. Y esta es la pirámide nutricional de la Sociedad Española de Nutrición, en la que ya nos está indicando una cosa, que no solo son los alimentos y cuántas veces hay que tomarlo al día, etcétera, etcétera, sino que la dieta mediterránea es un estilo de vida, que incluye también el ejercicio físico, el equilibrio emocional, la hidratación correcta, etcétera, etcétera. Claro, pero llegan esto Carlos López Otín y nos dicen, sí, pero es que lo hacemos todo fatal. Lo hacemos todo fatal porque somos sedentarios, comemos fatal, todo con exceso de grasas, dietas hipercalóricas, con nutrientes poco sanos y sin embargo vivimos más y vivimos mejor. Y esta paradoja pues probablemente sea el efecto de la medicina, que lo que hace es que vivamos más, pero de lo que se trata es de que también vivamos mejor y por eso hay que corregir todos esos factores. Y de hecho, fíjense en esto que yo creo que es de las mejores noticias que les puedo dar hoy, que es la siguiente. Las previsiones sobre la enfermedad de Alzheimer en un estudio que se hizo en los años 80 era que decían, bueno, pues como esto siga así con el envejecimiento de la población, dentro de X años pues vamos a tener todos estos casos de enfermedad de Alzheimer. Han seguido lo que sucede en el 2008 y no ocurre eso. Las previsiones no se cumplen, son muchos menos. Es decir, esto nos dice que la incidencia de enfermedad de Alzheimer está disminuyendo y luego les explicaré por qué. No obstante, a pesar de que esté disminuyendo, sigue siendo el gran reto. El Alzheimer es el gran reto de la medicina hoy en día. Cada 70 segundos se diagnostica un caso en Estados Unidos y en la Comunidad Económica Europea. El coste en el 2015 era de 818 billones de dólares en el mundo, que representa el 1% del Producto Interior Bruto y es el PIB de la 18ª potencia del mundo. Y las previsiones es que si esto no cambia, pues para el año 2050 al Alzheimer se le llama ya la enfermedad del trillón de dólares, porque realmente va a ser un auténtico azote para los servicios sanitarios y para los servicios sociales. Por eso es una prioridad. Y curiosamente, cuando se hacen estudios epidemiológicos, aparecen siempre 7 pecados capitales, que son los que se vinculan con la enfermedad de Alzheimer, que son el bajo nivel intelectual, pero no en el sentido de no haber estudiado, sino más en el sentido de no tener curiosidad por aprender cosas nuevas, de estar un poco, en fin, con poco aliciente. La hipertensión en la edad media de la vida, la obesidad en la edad media de la vida, la diabetes, el tabaquismo, el sedentarismo y la depresión y el aislamiento social. Y la manera de luchar contra esto, pues si se fijan, es muchas de las cosas que venimos hablando para mantener el cerebro en forma. Ejercicio y dieta, algunos fármacos cuando haga falta, el no fumar, interacción social, aprender cosas nuevas, pues todas las cosas de las que venimos repitiendo. Porque el estilo de vida está en el centro del riesgo del Alzheimer, que se debe a la conjunción de 3 factores: el envejecimiento, la genética y el estilo de vida. El estilo de vida influye sobre el envejecimiento, puede hacer que el envejecimiento sea más saludable, fundamentalmente el del cerebro. A través de la epigenética puede influir, como ya veíamos, en la expresión de ciertos genes que favorecen el desarrollo de Alzheimer y además, al mejorar la salud cardiovascular, evitamos el riesgo de ictus. Y de esta manera podemos mantener el Alzheimer lo más alejado posible. Y de esto nos enseñaron mucho unas monjas. Las monjas de la Orden de Notre Dame, en Mankato, en un convento en Virginia, donde empezó a trabajar junto con ellas un neurólogo que se llamaba David Snowdon, en los años 80.
Hay un libro precioso, yo creo que está descatalogado, pero si alguien lo pudiera conseguir es una maravilla, que se llama 678 monjas y un neurólogo. Snowden empezó a estudiar a las monjas de esta orden. ¿Y por qué eligió las monjas de esta orden? Pues porque llevaban una vida muy estandarizada en todos los conventos de la orden. Hacían más o menos lo mismo, comían lo mismo, se dedicaban a lo mismo, etcétera, etcétera, la misma actividad. Y todo esto hacía todo esto les convertía en una muestra de estudio fantástica, porque tienes todas las variables controladas. Y además, porque muchas de estas monjas, en un alarde de generosidad, donaron su cerebro. De hecho, 678 monjas donaron su cerebro. Y eran los años 80, no había los avances tecnológicos que hay hoy en día, pero los estudios de Snowden han servido para enseñarnos muchas cosas. Por ejemplo, que la madre Mary murió a los 102 años y la víspera había estado dando clases. Y cuando estudiaron su cerebro, el patólogo que estudió su cerebro decía, jo, esta hermana ha tenido que tener un Alzheimer tremendo porque tiene muchos cambios. Pues, ayer estaba dando clases. Entonces nos enseñó que algo que hoy en día ya tenemos muy asumido, que una persona puede tener todos los cambios de Alzheimer en su cerebro y no tener síntomas de la enfermedad, porque tiene una serie de mecanismos de compensación y compensa esto, y eso tiene que ver con la plasticidad que les decía antes. Esos mecanismos de compensación nos han llevado a ver el Alzheimer como lo vemos hoy en día, y que es una enfermedad que comienza en la edad media de la vida y que se manifiesta en la vejez. Los primeros cambios en el cerebro aparecen con 20-25 años de antelación. Y los primeros síntomas aparecen muchísimo más tarde, cuando ya hay mucho más amiloide en el cerebro. Y muchas veces, incluso aunque haya mucho amiloide, no aparecen esos cambios. Esto nos da una magnífica ventana de oportunidad, porque lo que está produciendo los síntomas es la cantidad de esta proteína que se llama amiloide. Y hoy en día empezamos a tener medicamentos que son capaces de hacer esto. Este es un medicamento que en un estudio en fase 2, cuando se administra a un grupo de pacientes, se administra producto inactivo, lo rojo que se ve en estas imágenes del cerebro es el depósito de amiloide. Cuando se administra producto inactivo ven que al inicio y un año después no hay diferencias, están iguales. Pero cuando se administran 3 miligramos del medicamento, ya ven que hay mucho menos amiloide, 6 miligramos mucho menos y 10 miligramos prácticamente no hay amiloide. Es decir, empezamos a tener medicamentos que son capaces de bloquear la producción de amiloide o de limpiar los depósitos de amiloide. Y la idea es, hombre, si pudiéramos aplicar estos medicamentos en personas en la edad media de la vida, 20 años antes de que aparezcan los cambios, pues igual somos capaces de prevenir el Alzheimer. Bueno, y ese es el gran objetivo de la investigación del Alzheimer hoy en día. Ver si somos capaces de hacer esto con todas las consideraciones éticas, etc. Entonces, para ir terminando ya, mensajes para llevar a casa. 1/3 de casos de Alzheimer son atribuibles a los factores de riesgo que hemos hablado. Reducir la inactividad en un 25% reduciría el número de casos de Alzheimer en 1 millón. Si para 2050 seguimos sin un tratamiento eficaz, reduciendo los factores de riesgo en un 10-20% cada década, se reduciría la prevalencia de Alzheimer en un 15% y habría cerca de 15 millones menos de casos. Ahora hay 48 millones en el mundo, ¿eh? Y hay que empezar en la edad media de la vida, pero si se empieza más tarde, también es efectivo. Y antes les enseñaba esta imagen. ¿Por qué hay esta reducción de de casos de Alzheimer en las últimas décadas, que es casi de un 20% por década? Pues probablemente porque hay una mejor educación, la gente recibe más educación que hace 30, 40 años, porque de una manera consciente o inconsciente llevamos un estilo de vida más saludable, y tercero, porque nos toca vivir en un entorno que cognitivamente es más exigente. Y en esto tienen mucho que ver las nuevas tecnologías. El manejo de los móviles, las claves, ahora tengo que aprender a ver cómo funciona Internet, ahora quiero ver esto, ahora quiero ver lo otro. Todo eso es actividad para nuestro cerebro. Es decir, que las nuevas tecnologías, bien utilizadas, pueden ser un estímulo para el cerebro. Mal utilizadas pueden ser un demonio para el cerebro. Bien, por ir terminando, pues este sería el estilo de vida cerebro saludable recomendado. El ejercicio físico lo único que pongo es el caminar o procurar caminar 10.000 pasos al día, y si uno no camina 10.000 pasos, pues que cada día camine 100 pasitos más, y cada día más, y cada día más, y cada día más.
Y les decía que se encerraban en dos, la curiosidad y el optimismo. Y miren este anuncio que puso en el periódico Richard Bansley, creo que se llamaba este hombre. Decía, se busca trabajo. Un ciudadano senior de 89 años busca empleo en la zona de Peyton. Trabajaría 20 horas por semana. Todavía capaz de limpiar, de hacer jardinería y alguna otra cosa. Decía, tengo referencias, he sido un antiguo soldado en las fuerzas aéreas. Y decían, por favor, sálvenme de morir de aburrimiento. Y es lo que él pedía. O sea, él pedía simplemente tener un poco de actividad para evitar esa soledad, ese aburrimiento. Y realmente el antídoto contra el aburrimiento y la soledad es la curiosidad. El acercarse a actividades como las de hoy. El decir, mira, pues voy a leer esto, quiero aprender un poco más de jardinería, lo que sea, pero tener esa actividad y esa proactividad de querer saber cosas nuevas. Y si esto ya comen chocolate, pues ya ideal. Ahora todos se reirán y todos se ríen cuando digo lo del chocolate. Pero les voy a contar la historia del chocolate, de dónde viene. El chocolate es muy rico en flavanoles. Es muy rico en flavanoles, que son unos antioxidantes muy potentes. Y hace unos años se publicó en New England este estudio hecho por un cardiólogo, Corelli, un cardiólogo suizo y patrocinado por Nestlé. Entonces, el resultado del estudio es el siguiente. Hay una correlación fantástica entre el consumo de chocolate de un país y el número de premios Nobel en ese país. Pero una correlación estupenda. Solamente hay dos países que se salen, que son Suecia, que es quien da los Nobeles, y Suiza, que es quien patrocinaba. Entonces, para todo el mundo decía, bueno, ese estudio, pero estaba publicado en New England, estaba publicado en una revista muy buena. Y al poco tiempo salió este estudio, que es un estudio ya hecho en dos grupos de personas, y a unas se les daba chocolate negro, con alto contenido en cacao y en flavanoles, durante 2 meses, y se veía al final de los 2 meses cómo funcionaban en unos test de memoria y cuál era la actividad de su cerebro. Y lo que vieron es que los que consumían ese chocolate tenían una actividad más alta en el núcleo, en el giro dentado del hipocampo, que es la estructura que tiene que ver con la memoria y el aprendizaje. Luego el chocolate estaba favoreciendo la función de esa estructura. Luego algo de verdad debe haber. Por lo tanto, ya para terminar, sean felices, ejerciten su cerebro. Muchas gracias a todos.